de cada municipio. El evento de sostenibilidad más importante de Ecuador llegará en abril de 2024. Presentado por Kia y PwC. Más de 7,000 personas en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito serán testigos de un encuentro con conferencistas, empresas privadas, emprendimientos sostenibles, GATS, embajadas, cámaras binacionales y más. Todos participarán en la Cumbre de Sostenibilidad, evento organizado por ECOS en su aniversario 30, que será un espacio para exponer las buenas prácticas y fomentar la sostenibilidad. No te lo pierdas. El 10 y 11 de abril. El auspicio de Pago, Banco de Guayaquil, Banco Procredit, Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, Corporación Superior, FEMSA Salud, Grupo DANE, NIRSA, Oxify by Kruger, Pronaca, Semaica, Veolia y Zurich. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-430-30. Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. El SUV más deseado por todos es ahora más pro y con menos consumo. Es el nuevo Chery Tiggo 7 Pro híbrido, con nuevo sistema Start-Stop que ofrece hasta un 15% de ahorro de combustible y todo el equipamiento premium que lo destaca como su potente motor turbo, techo panorámico, cámaras 360 grados y cargador inalámbrico para celular. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional desde $23,990. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Pablo Lucio Paredes, académico, analista económico; el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Les invitamos a hacer un análisis de lo que está viviendo el Ecuador. Este momento, con dos proyectos urgentes en materia económica en la Asamblea Nacional, no hay acuerdo. El Ejecutivo planteó un incremento del IVA del 12 al 15%, ayer se debatía, y la posición no resuelta todavía es aumentar un 1% permanente y 2% temporal, es decir, no hay acuerdos. Pero han generado nuevos planteamientos, especialmente del sector de la Revolución Ciudadana: crear impuestos a las utilidades, a la banca, también generar impuesto al patrimonio. Son ideas que han planteado. ¿Cuánto esto puede beneficiar o afectar en condiciones que hay ingentes necesidades en la caja fiscal? Una caja fiscal escuálida, y si a ello sumamos el que tiene que en los próximos meses dejarse de explotar el ITT, ya no es nuevos ingresos, es dejar de recibir los ingresos que hasta el día de hoy viene recibiendo el Estado. Economista Pablo Lucio Paredes, ¿cómo afrontar esto? ¿Qué implicaría impuestos a las utilidades de la banca, por ejemplo? Buen día. Sí, muy buenos días. Un saludo a todos, Fausto, a toda la gente que nos escucha. Obviamente el tema fiscal es bastante complicado y hay que poner orden. Y yo creo que siempre hay que recordar que hay dos vertientes: la vertiente de aumentar ingresos y la vertiente de disminuir gastos. Y hay esas dos vertientes porque eso es lo que nos sucede a todos nosotros, personas, empresas, cuando tenemos dificultades financieras. Tratamos de aumentar ingresos y tratamos de bajar gastos improductivos, no prioritarios, etcétera, ¿no? Así hacemos nosotros. Y esa misma lógica debería aplicarse al Estado, es decir, debería haber las dos líneas: darle más ingresos y obligarle a bajar gastos. Desgraciadamente, y yo creo que esas dos vertientes tienen sus defensores, pero muchas veces defensores a ultranza. Y yo creo que esos defensores a ultranza siempre tienen que pensar
que las soluciones en las sociedades son soluciones negociadas, lo cual implica tener también que acercarse a la visión de los demás, si no se queda cada uno, como siempre en el Ecuador, en su esquina, los unos diciendo hay que solo subir impuestos, los otros diciendo solo hay que bajar gastos, y entonces nunca se llega a acuerdos. Entonces yo creo que hay que compaginar las dos cosas, y por eso yo, dentro de ese esfuerzo modesto de tratar de encontrar acuerdos a nivel nacional, yo digo, ok, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, a nivel del gobierno, siempre, casi siempre, el esfuerzo es hacia generar más ingresos, porque es lo más fácil. Se reúne, se sienta el gobierno, se sienta la asamblea, lo que sea, y dicen, vea que hay un listado de cosas que tenemos que hacer para sacarle más ingresos a la gente, y rara vez se plantea algo concreto respecto a la reducción de gastos. Yo digo, hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Y no nos centramos únicamente en el tema generar más ingresos para el Estado. Hay que hacer las dos cosas. Hay gente que dice, es que el tema de gastos es muy difícil. Nadie ha dicho que en la vida solo vamos a hacer las cosas fáciles, que es con un decreto, con una ley, sacar más plata a la gente. Hay que hacer las dos cosas. Por último, si es difícil hacerlo de manera quirúrgica, pues entonces que la Asamblea, dentro de esta discusión, saque una resolución y diga, con excepción de la seguridad, se recorta, por decir cualquier cosa, 5% del presupuesto de todas las entidades públicas, incluyendo municipios, todo el mundo, y ustedes pueden estar seguros que ese 5% no afecta en nada la calidad de servicios ni nada por el estilo, porque lo que se va a recortar son cosas inútiles que hacen todas las instituciones públicas. Entonces tiene que haber, insisto, algo respecto a gastos. Ahora vamos al tema de ingresos. En tema de ingresos, solo voy a mencionar el listado de cosas de las que se ha hablado, luego seguiremos la conversación también con Fausto. Pues se ha hablado del IVA de una sola, o se ha hablado del IVA lentamente, digamos, y no permanente, sino solo una parte. Se ha hablado de subir el ISD al 6%, se ha hablado del impuesto a las utilidades de los bancos, se ha hablado de un impuesto para las empresas que han aumentado sus utilidades en los últimos años, se ha hablado del impuesto al patrimonio, que siempre es por una sola vez, pero ya acaba no sé cuántas veces ya ha habido en los últimos 10 o 15 años, se ha hablado obviamente de la eliminación del subsidio a los combustibles. Bueno, y hay otras cosas más, creo que me olvido. En todo caso, hay el tema de gastos del que no se habla y hay que hablar, y hay el tema de ingresos, donde siempre es muy fácil hacer un listado de los impuestos que se puede cobrar. Si es cuestión de ser creativos en eso, pues todos podemos ser creativos e inventarnos nuevas formas de cobrar impuestos, pero ahí sí me parece que es muy importante distinguir, aunque todo afecta a la gente, por supuesto, el IVA afecta, la banca afecta, todo afecta a la gente, cuáles tienen más sentido en la dirección de mantener algo fundamental, que es un mayor crecimiento en la economía, porque eso es fundamental para la vida de la gente. Entonces, de ese listado hay que escoger cuáles son mejores y cuáles son peores, o cuáles son menos malos y cuáles son peores. Bienvenido al economista Fausto Ortiz. En esas consideraciones, como dice Pablo Lucio Paredes, ¿cómo enfrentar este desafío? Partiendo del hecho, aumentar ingresos y recortar los gastos. Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Saludos cordiales a usted, a la audiencia y a Pablo Lucio, que hacemos panel. A ver, al gobierno le costó entender que había un problema fiscal. Seguramente pensaba que el tamaño del problema era más pequeño. Quizás le creyó al gobierno saliente, que le decía que el déficit fiscal iba a terminar en 3.500 millones de dólares. Cuando otros analistas veníamos diciendo, mira, eso va a estar por los 4.500, ahí había gente que decía va a estar en los 6.000 millones de dólares, es decir, que claramente no era los 3.500 millones de dólares. Y la Asamblea Nacional también está costando entender que la plata que necesita el gobierno no es plata para exclusivamente la emergencia. Y eso que el gobierno le pone en el decreto, le pone en el proyecto de ley claramente, que el aumento del IVA del 12 al 15%, esos 3 puntos permanentes en el aumento, dice es para las finanzas públicas, para atender los temas sociales, para atender los gastos del gobierno y también para la emergencia. Entonces es claro que el problema va más allá de emergencia, va más allá del año 2024 o 2025, es un tema de largo plazo, y el IVA tiene esa particularidad de poder generar ingresos en el largo plazo.
y aparte me puede abrir puertas para llegar a acceso a financiamiento internacional con multilaterales y quién sabe si en algún momento también otra vez con mercados internacionales de bonos. Y en ese tiempo el gobierno deberá hacer el esfuerzo, sí, de reducir el gasto, de recortar el gasto, intentar ver cómo en alguna parte del gasto puede hacer algún tipo de recorte, que no es tan sencillo, y ahí comparto con Pablo Lucio, pero algo debería poderse hacer. Por el Ministerio de Finanzas hemos pasado en la última década o en los últimos 20 años, quizás también 20 ministros de finanzas, y la verdad que ha sido cada uno difícil ver, cada situación es distinta, en algún momento más déficit fiscal, en algún momento menos déficit fiscal, pero no hemos logrado enfocarnos en lo que la gente quiere, que es recorte el gasto. Y ahí empezamos a señalar que hay gastos que son sostenibles y gastos que son insostenibles. Y el gasto raro que la gente piensa que es insostenible es el de la nómina. Pero si uno mira la nómina frente al Producto Interno Bruto ahora en el 2023 y lo compara contra cualquier año en el pasado, resulta que ese gasto frente al PIB es más pequeño que en el pasado. Y por ahí alguien me decía alguna vez, y creo que con razón, pero ¿por qué lo comparas contra el Producto Interno Bruto? Simplemente mira, compáralo contra la eficiencia y busca la eficiencia, no compares contra el PIB que te hace la vida cómoda. Está bien, pero hay que hacer alguna comparación. Eso es un 8.1% más o menos en la actualidad del presupuesto general del Estado. ¿Y qué gasto es insostenible? Y vienen las partes difíciles. La plata que se le va pasando a la seguridad social por el 40% de la jubilación, que hace 10 años era menos del 2% y ahora cada vez y cuando va aumentando, ya va por el 3%, quizás vaya subiendo día a día. ¿Qué otro gasto también se vuelve insostenible? El gasto de los intereses de deuda, que hace una década era menos de 1 punto del PIB y ahora es 3 puntos del PIB. Y ese gasto también decir, entonces deja de pagar impuestos. Y esa sería deja de pagar intereses. Esa sería la peor decisión, porque si yo tengo un problema de financiamiento, que si este año el déficit fiscal estaría abordando los 7.000 millones de dólares y tengo que pagar amortizaciones de deuda por 5.000 millones normales más los 4.000 millones del atraso, estamos hablando de 15.000, 16.000 millones de dólares. Pablo Lucio publicaba, porque soy fiel lector de Pablo Lucio en los temas de Twitter, publicaba que tiene 14.000 millones de amortización. Yo creo que ahí pudiéramos estar hablando de entre 14.000 millones de amortización y déficit fiscal. De necesidad de financiamiento, perdón, de necesidad de financiamiento. Sí. Necesidad de financiamiento. Entonces esto de acá está bordeando de entre 14.000 y 17.000 millones de dólares, ¿no? Lo que tienes que pagar entre déficit fiscal y amortización de deuda, pasivos y atrasos. Entonces la situación no es tan sencilla. El gobierno pudo haber optado por el tema de los combustibles, pero decidió cambiar una fórmula y decir, bueno, vamos primero por el tema del IVA, supongo que luego irá por el tema del ITT y luego irá por los combustibles, es decir, por ahí va una hoja de ruta que uno alcanza a visualizar de lo que quiere hacer el gobierno. Economista Pablo Lucio Paredes, para despejar, ¿puede la Asamblea Nacional, si el Ejecutivo plantea con la atribución constitucional que tiene de crear, modificar o suspender impuestos, puede la Asamblea Nacional de su cosecha, de su lado, decir no el IVA, le cambio eso, le pongo el impuesto a la banca o el impuesto al patrimonio? ¿Puede? ¿Ahí no se entra incluso en un problema de orden legal? Mira, no sé cuál es el sustento legal de estas cosas, pero yo me imagino que hay cosas que se negocian entre la Asamblea y el gobierno. Para eso hay unas discusiones, si no habría un solo poder en el país, no hay uno solo, hay el Ejecutivo y el Legislativo, se negocian y al final quien tiene que aprobar y presentar es el gobierno, el resultado de esa negociación, ¿no? Entonces, yo quiero volver un momentito sobre el tema del gasto. Fausto con toda razón dice, es un tema que no es fácil. Hay los aportes al Seguro Social, hay el tema de la deuda, hay la nómina que es alta, pero no es tan alta. Siempre es difícil saber, como tú decías, Fausto, con qué se compara, con el PIB, con esto, con aquello. Pero en realidad, yo creo que una buena forma de comparar es que
la nómina, digamos, del Estado ecuatoriano se lleva básicamente, un poco más, un poco menos, no importa los centavos, se lleva todo el IVA y todo el impuesto a la renta, ¿no? Y no me refiero solo al gobierno central, sino tomando de todo el sector público, que la nómina está entre 9 y 10% del PIB, se lleva, si no todo, casi todo el IVA y el impuesto a la renta. Eso me parece una comparación donde dice, caramba, los ecuatorianos aportamos básicamente el IVA y el impuesto a la renta y todo se va en pago de nómina. Y si uno hace comparaciones internacionales, hay gente que dice el IVA del Ecuador es uno de los más bajos, pero a veces nos olvidamos de decir que el gasto en personal en el Ecuador es uno de los más altos a nivel internacional, al menos de América Latina, ¿no? Entonces, por eso hay las dos cosas. Por eso yo insisto, creo que hay que pensar en las dos cosas. Hay que pensar en ingresos y hay que pensar en gastos. La próxima semana espero que mis colegas de la Universidad de San Francisco vamos a presentar un documento muy detallado, una primera aproximación, pero muy detallado, mirando las cosas desde afuera, de todo un listado de cosas que sí se pueden hacer para reducir los gastos del gobierno, ¿no? Entonces, es un estudio que vamos a presentar y que ojalá sea útil para la reflexión. Ahora, sobre el tema de los impuestos. Nuevamente, todo afecta a alguien. No es que uno puede decir tal aumento de ingresos no afecta a nadie. No, todo afecta a alguien y ojo, hay gente que dice, pero es que esto, qué bueno, esta cosa, porque esto le afecta al gobierno. No, nada le afecta al gobierno. Todo nos acaba de una u otra manera afectando a los ciudadanos, ¿no? Si tú cierras una institución pública, no le afecta al gobierno, le afecta a los ciudadanos que están ligados a esa institución pública. Si tú subes el IVA, le afecta a los ciudadanos que pagan el IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo afecta a los ciudadanos, no hay cómo engañarse con eso, ¿no? Si no, hay soluciones mágicas que uno dice, sí, pero eso no le afecta a nadie, solo le afecta al gobierno. No, nos acaba afectando a todos, ¿no? Entonces, el IVA tiene la ventaja en el Ecuador de que tiene una cantidad de exoneraciones en productos básicos, entonces al menos no tienen ese impacto en la gente más bajos recursos. Por eso, dentro del tema de ingresos, uno dice el IVA es un impuesto que dentro de la necesidad es un impuesto razonable. Luego viene el tema del ISD que se ha propuesto. Y el ISD ya lo hemos dicho desde hace 15 años, ¿no? Desde que se creó y empezó a subir el ISD. Cuando tú pones una barrera a la salida, en realidad estás poniendo una barrera para la entrada, ¿no? Si a mí me dicen, entra a este lugar, pero para salir de este lugar tienes que subirte un muro altísimo, y entonces yo digo, entonces no entro a ese lugar, pues, porque luego no voy a poder salir, ¿no? Entonces, el impuesto a la salida de divisas acaba siendo un impuesto al ingreso de divisas, es decir, lo que el Ecuador necesita, que es más recursos, más liquidez para que se mueva la economía. Entonces, subir el ISD es una muy mala decisión. El impuesto a la banca es muy mala, porque al final, a las utilidades de la banca, porque al final, miren, no es que le afecta al banquero. Lo que acaba afectando esa disminución de utilidades es que el banco crece menos, es decir, da menos crédito, hay más tasas de interés y para mí un tema muy importante, es más difícil que venga banca internacional a competir con la banca ecuatoriana. Entonces es un muy mal impuesto al sistema bancario y ojo, yo no tengo nada que ver con el sistema bancario, lo estoy diciendo porque eso es lo que creo, no porque yo defienda a la banca o sean mis amigos o me paguen o lo que sea, no, lo defiendo porque me parece un muy mal impuesto. En ese caso, si quieren poner un impuesto en el sistema bancario, pónganle un impuesto a los banqueros como personas naturales por las utilidades que no han sido retenidas por los bancos para crecer, sino que le han distribuido a su accionista. Por último, si quieren, pónganle al banquero, no al banco, por último, digo, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, el impuesto al patrimonio, una vez más, como decía, ya hemos dicho, todos los años decimos, es la última vez que hay un impuesto al patrimonio y luego otra vez el impuesto al matrimonio vuelve. En fin, bueno, como digo, hay cosas sensatas y hay cosas que no son sensatas. Y luego nos estamos olvidando de algo bien importante, que nuevamente uno dice es difícil. Bueno, pero entonces nunca se hace nada porque es difícil. Y es cobrar a los que no pagan impuestos. Hay mucha gente en el Ecuador que no paga impuestos. Hay que cobrar a los que no pagan. ¿Es tan difícil? No sé si sea tan difícil, francamente. ¿Sí? Entonces, por ahí va un poquito los temas que tienen sentido y los que no tienen sentido. Economista Fausto Ortiz, ¿cuáles serían los que tienen más sentido? El impuesto a la banca, ha sido claro Pablo Lucio Paredes en ese sentido. El cobro, mejorar la recaudación del SDI.
¿cuáles tienen más sentido? ¿O el impuesto al patrimonio? ¿Qué hacer para generar recursos? Sí, si uno mira y dice cuál es el problema, uno debería decir el problema está no tanto en la parte corriente, sino en la parte no corriente. Es decir, el problema nuestro también es la inversión pública que se ha caído. El año pasado fue menos de $1.000 millones. Hace 4 años eran $3.000 millones, $5.000 millones, y eso se ha caído. ¿Y por qué se ha caído? Porque le dijeron al gobierno, reduce el gasto, y el gobierno encontró y fue por la fácil, redujo el gasto de capital o de inversión. Y eso también tiene una afectación en el bienestar de la población y en el crecimiento económico. Entonces, tenemos también un problema ahí. Entonces, hay que chequear que ese problema se puede corregir con la eliminación de los subsidios de combustibles, o al menos la focalización en el caso del diésel para el transporte público. Y luego digamos, el orden hubiera sido ese, ¿no? Vamos primero con los impuestos, pero vamos primero con los subsidios para poder dar ingresos petroleros a largo plazo y financiar obra pública. Y después había que corregir el tema de los ingresos de impuestos. Pero el gobierno encuentra una dificultad. Hasta el día de ayer se han recibido algo así como $1.100 millones de impuestos. El mes completo, en los 2 últimos años, ha sido de 1.370. Es decir, en estos 4 días que falta por recibirse impuestos deberían aumentar unos $250 millones, lo cual es medio complicado, pero esa es la expectativa. Se han recibido $400 millones de deuda, ¿no? Entonces, y no hay pagos todavía de capital de deuda, por lo tanto, en la caja del Ministerio de Finanzas deben estar hoy día unos $1.500 millones ahí a la espera de hacer pagos. Y no se ha pagado nada en este primer mes de enero, a la espera de decir cómo nos va a ir con el tema de la ley. ¿Será que nos aprueban la ley y entonces podemos pagar con más tranquilidad esta serie de gastos? ¿O será que no nos la aprueban? Entonces nos tenemos que ir pues, un poco más finos en el tema del gasto. Y entonces, ese conjunto de cosas que hay que ir trabajando, se juntan y se chocan contra las ideas de la Asamblea de poner un impuesto patrimonial, por ejemplo. Entonces, el mensaje que te termina pasando es que capitalizar la empresa, que invertir la plata en este país para generar empleo, castiga, ¿no? Entonces, quizás, si me vas a estar poniendo impuestos por esta sola vez, todos los años, entonces quizás más bien yo voy a retirar mi patrimonio, voy a hacer empresa en otra cosa, o me la voy a gastar y la voy a despilfarrar en otra cosa, en vez de estar poniendo plata en el Estado, en el gobierno, perdón, en mi negocio, porque al final del día el Estado me va a meter la mano. Entonces, esos malos mensajes son los que hay que tratar de evitar. Es que la Asamblea, por el tema político, trata simplemente de decir, como no le quiero meter la mano al bolsillo a la gente con impuestos, entonces le voy a meter la mano a los ricos. Pero al final del día, eso también trae consecuencias. No hemos logrado mejorar el empleo desde la época prepandemia. Estamos recién en los mismos números de empleados de la prepandemia, pero hay 500.000 personas más, 600.000 personas más que están en edad de trabajar, que han salido en estos últimos 4 años y no han logrado conseguir trabajo y están ahí entre el subempleo y el desempleo. Entonces, esas ideas muy grandes, digamos, ¿no? Son unas ideotas, ¿no? Entonces, no son la verdad, buenas en el largo plazo, no van en la línea de querer mejorar el crecimiento económico. Hemos tenido una actividad económica que viene creciendo cada vez más lentamente. Para este año 2024, la estimación del Banco Central es que no estaremos creciendo ni siquiera ya del 1%, 1,5%. Entonces, eso de ahí nos falta. Si queremos que la comunidad, la sociedad mejore, necesitamos dar empleo, dar también el gobierno por su parte recursos para educación, para temas de salud. Entonces, decirnos vamos a cerrarnos a la banda y pensar que el problema es solamente la seguridad por este año es un error. Hay un problema enorme estructural. El déficit fiscal, para graficarlo, en el gobierno de Correa, el último periodo de Correa, fue 6% del Producto Interno Bruto. El déficit fiscal del gobierno de Moreno fue 6% del Producto Interno Bruto. Estos 3 años entre Lazo y fin de año de Noboa, el déficit fiscal estará por ahí bordeando
el menos del 4%. Por lo tanto, el tema fiscal como porcentaje hoy día no es tan alto como en el pasado, ¿verdad? Al menos hasta el año, hasta diciembre. De aquí para adelante podría volverse a levantar. El problema es el financiamiento. No hay acceso al financiamiento y eso es muy grave porque va a empezar en un momento a molestar la capacidad de pago de los proveedores, de los empleados. Y si a la banca le dicen, dame crédito, y te va a decir, no puedo crecer porque me quitaron plata que iba a capitalizar para poder crecer. Entonces estamos en ese borde cercano a una actividad más lenta, consecuencia de unas políticas que quizás la Asamblea no entiende y que el gobierno no ha logrado pasar el mensaje de que necesita la plata de impuestos para el largo plazo, temporalmente lo utiliza en la seguridad, y en ese tiempo va a tratar de corregir algo de gasto, supongo, y va a tratar de ver cómo focaliza adecuadamente los subsidios. Es decir, falta un poco más esa comunicación que la vamos a ir sabiendo en las siguientes 2 semanas cuando la ley esta sea aprobada por la Asamblea de alguna forma o en esas cosas raras de la vida pueda pasar por el Ministerio de la Ley. Fausto, ¿y el impuesto a la banca? Es que el impuesto a la banca, ¿cuánto le quitas a la banca grande? Creo que le quitas algo así como unos 120 millones de dólares. ¿Cuánto le quitas a la banca mediana? Creo que le quitas algo así como 50 millones de dólares. Entre los dos le quitas cerca de 170 millones de dólares. A la banca pequeña no le quitas porque esa banca está perdiendo plata. Esa banca no está ganando plata hace rato en promedio. Entonces, si le quitas 170 millones de dólares a la banca, le estás quitando al patrimonio de la banca 170 millones de dólares. Y por las reglas de Basilea que dicen, si quieres crecer en crédito, tú pones $1 y puedes captar 10, ¿no? Entonces, si le quitas 170 millones, le estás diciendo, aunque quisieras crecer 1.700 millones de dólares en crédito, no vas a hacerlo porque ya te quitaron 170 millones. Más o menos esa es la relación. Por supuesto, la banca tiene alguna holgura en el tema patrimonial para poder crecer, al menos en la banca individual. El Pacífico tiene un patrimonio excedentario enorme, digamos, ¿no? Pero la banca en conjunto, si quisiera crecer, quitarle plata por vía impuesto patrimonial o vía impuesto a las utilidades que le pegan en el patrimonio, le estás diciendo no prestes plata, no quiero que prestes plata, cuando es un error. La banca el año pasado creció 9% en crédito, el anteaño pasado, 2022, creció 14%, y lo que nos conviene es que crezca más el crédito y no que se desinfle. Y la Asamblea en esa lectura miope que está haciendo y creo que comparte el Ejecutivo en esa miopía sobre la banca, entonces le estás diciendo no vas a crecer al ritmo que necesita crecer la economía y eso nos hace daño por el crecimiento y por el empleo. En la búsqueda de nuevos recursos, Pablo, el tema de los subsidios a los combustibles, seguimos hablando un tema que se ha vuelto un círculo vicioso y no hay cómo focalizar. A ver, voy inmediatamente a eso, solo déjame hacer 2 comentarios. Como decía, pues yo creo que hay que trabajar en ingresos y hay que trabajar en gastos. Creo que ponerse solo en una de las 2 esquinas evita que haya una sana discusión en el país. Entonces, ok, hay que hacer las 2 cosas, ¿no? Como decíamos, en los impuestos hay que pensar, y lo decía también Fausto, hay que pensar en impuestos. Todos tienen un efecto sobre algo y sobre alguien, eso no hay duda. Pero los que tienen un impacto menor o más razonable sobre la posibilidad de crecimiento de la economía, que es lo más importante para la gente. Ese es el criterio fundamental. Y sobre el tema del gasto, para mí, quiero insistir en que el criterio fundamental es que lo que permite a una economía avanzar en riqueza, digamos así, es lo que se llama más productividad, es decir, utilizar mejor los recursos para generar más valor. Y entonces, cuando el Estado tiene una cantidad de actividades inútiles e improductivas, tú estás malgastando los recursos, es decir, estás disminuyendo la productividad y en consecuencia estás disminuyendo el potencial de crecimiento de esa economía. Por eso es tan importante la reducción del gasto público improductivo, ¿no? Que sí lo hay. Mira, el Estado gasta en su conjunto 45.000 millones de dólares. Nadie puede decirme
que en 45.000 millones de dólares no hay una cantidad de gastos improductivos. Además, lo vemos todos los días. Uno sale a la calle y ve una institución pública y dice, ¿y esta institución qué es lo que hace? Y luego uno tiene una relación con una institución pública, sea municipio o gobierno, y uno ve el exceso de gente, el exceso de trámites, el exceso de ineficiencia, etcétera. Entonces, hay un tema de productividad que es fundamental. El Estado tiene mucho dinero y es altamente improductivo. Y entonces eso hay que corregir. Entonces hay que pensar en ingresos y gastos. Parte de eso es obviamente lo que tú decías, que es el subsidio a los combustibles. Todos sabemos que es un subsidio muy malo por muchas razones. Una de las fundamentales es que una buena parte del dinero que gastamos los ecuatorianos en importar combustibles se va a través de contrabando al exterior, es decir, nosotros estamos regalando plata al exterior en definitiva. Segundo, estamos financiando las actividades narco, porque sabemos perfectamente que una parte de esos combustibles baratos sirven para financiar las necesidades de los grupos mafiosos. Entonces tenemos contrabando, tenemos apoyo a la mafia. Solo por ahí ya tenemos un lado tremendamente negativo del subsidio. Luego tenemos que mal utilizamos la energía, que es una cosa grave. Además, en el mundo se habla tanto del medio ambiente y del impacto del mal uso de la energía. Entonces, en el Ecuador estamos haciendo eso. Estamos mal utilizando la energía. Luego, socialmente no es correcto porque hay grupos sociales que lo reciben, que no es justo. Yo mismo tengo un auto a diésel. Yo pongo, en vez de pagar 3 y pico, pago 1.75. ¿Es justo? No es justo que yo me esté beneficiando de ese subsidio, etcétera. Entonces es un muy mal subsidio. Entonces hay que eliminarlo con focalización. Hay gente que dice la focalización es muy difícil. Bueno, yo creo que hay que eliminarlo con focalización, por ejemplo, en el transporte público, que no me parece que sea tan difícil de hacer, pero ahí viene el tema político de que la CONAIE se opone. Entonces decimos, como el señor Issa se va a oponer y se va a poner bravo, entonces no lo podemos hacer, pero creo que es una decisión que hay que tomarla, hay que enfrentar el problema. No digo que sea fácil, pero hay que enfrentar ese problema, pero también, nuevamente, hay que estar conscientes. Eliminar el subsidio a los combustibles con focalización significa que los ecuatorianos tenemos que sacar más plata del bolsillo para comprar la gasolina. Eso ayuda a las finanzas públicas, pero si las finanzas públicas no han hecho un esfuerzo de mejorar sus gastos, entonces le estamos dando esa plata a un gobierno que lo mete en un saco roto. Entonces, por eso insisto, IVA, ok, eliminación del subsidio a los combustibles, ok, pero todo eso tiene que venir acompañado de una real reducción de los gastos improductivos del Estado. Fausto Ortiz, reducción, el subsidio de los combustibles y focalización, dice Pablo Lucio Paredes, acompañado de reducción del gasto del Estado también. ¿Por qué no asumir políticamente la focalización de los subsidios? Sí, yo creo que el gobierno escoge la ruta correcta, ¿no? Si mañana el gobierno hubiera dicho, voy a arrancar con la focalización y la eliminación de subsidios, que creo que es lo adecuado y que creo que económicamente es lo acertado, porque ahí estamos financiando el subsidio con deuda. Eso es terrible, y en los últimos 20 años el incremento de la deuda es por el subsidio. Entonces, pero creo que lo económico a veces se choca con lo político, ¿no? O sea, el gobierno si hubiera dicho, voy a hacerlo económicamente correcto, voy a poner más precio de los combustibles, la Asamblea hubiera dicho, oye, me hubieras pedido ayuda, después de ver que te están incendiando el país, me hubieras pedido ayuda y yo te hubiera aprobado impuestos, digamos, ¿no? Entonces, para que no ocurra que viene alguien a decirte, yo te soluciono el problema después del problema, el gobierno hace lo correcto. Lanzo primero la pelotita a la Asamblea, para ver si que me da ayuda en mi problema de largo plazo, que es el IVA. Luego veo si la Corte Constitucional, le lanzo también la pelotita a ellos y decir, oye, dame un plazo mayor para desmontar el bloque 43 y el ITT, dame 1 año más, dame 5 años más. Y luego si la Corte le dice sí, en buena hora sigue. Si la Corte dice no, tendrá él la opción de decir, entonces voy a preguntarle a la gente que estamos claros que hay que dejar el petróleo en tierra, pero al no tener plata queremos un plazo más extendido que sea 10 años, y veremos la población qué es lo que señala. Y después de eso, entonces después de esas instancias previas, es decir, va quemando y agotando las alternativas y ahí sí entonces va al tema de los subsidios de combustibles. Y el momento actual del precio del petróleo internacional hace que le dé algo de tiempo al gobierno, porque no tiene la urgencia de ir a buscar hoy día eliminar el subsidio cuando el precio está un poco más bajo de lo que estuvo hace 2 años. Digamos, hoy día está en $70, hace 2 años estuvo en 100.
Entonces, cuenta con algo de tiempo para entrar y optar por lo político. Veamos cómo le va. Hasta ahora el gobierno ha señalado que no ha sido muy rápido en identificar la gente, quizás no tiene los perfiles completamente en línea con las necesidades del país, pero ha tenido un buen equipo para poder generar al menos 2 o 3 leyes que han sido rápidas y han cumplido su idea de presentar una ley cada mes, lo cual hasta ahora va marcando una tendencia positiva del presidente Noboa. Bien, muchas gracias por el aporte al análisis económico en estas condiciones de necesidades urgentes para el Estado ecuatoriano, partiendo de esa premisa que lo han dicho. Hay que recortar gasto y hay que generar nuevos ingresos. Muchas gracias al economista Pablo Lucio Paredes y al economista Fausto Ortiz. Gracias, un abrazo a todos. Gracias también, saludos. Bien, les anunciamos de inmediato el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes de despedirme, quisiera recomendarle el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, para abordar las secuelas y el impacto del momento de violencia e inseguridad que vive el Ecuador, las pandillas, las alianzas con las bandas y cómo afecta a la niñez, adolescencia y juventud con falsos referentes. Invitados, la doctora Berenice Cordero, ex ejecutiva de UNICEF, ex ministra de Inclusión Económica y Social, el doctor Armando Camino, académico y médico psiquiatra, y el doctor Jaime Costales, analista y catedrático universitario. Ya viene el segmento Clarito Está, luego en Exa FM, el show de la papaya. De mi parte, les agradezco por su seguimiento. Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad y abogando por la paz y la seguridad en el Ecuador con la unidad nacional el próximo lunes. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana a todos. De mi parte, muy buen día, felicidades. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores.